permite venir a la casa del Señor y hacerlo casi en los días originarios en que pasaron cosas extraordinarias en la vida de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Qué bueno poder estar acá. Vamos a permitirle a los niños y a los adolescentes que vayan saliendo, solo que a los adolescentes otra vez por acá, porque esta parte está llena de mucho lodo, y pueden ir saliendo ya con sus maestros mientras usted se va ubicando en Lucas capítulo 18, verso 9 al verso 17. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Que la paz de Dios repose sobre la comunidad de los lanceros, y el que comenzó la buena obra la siga haciendo en cada hogar, cada individuo, cada persona, y nosotros somos los instrumentos de turno de este tiempo, de este momento. Que Dios nos permita y nosotros nos dejemos usar de manera eficiente. Vamos a leer hoy acerca de los fariseos una vez más, y vamos a leer en Lucas 18, verso 9 al 17. Como lo hemos venido haciendo de manera antifonal, todo aquel que pueda se le agradece ponerse de pies. Verso 9, perdón, hasta el 14. Amén. Verso 9 hasta el 14. Lucas 18. Vamos entonces de pies, todos los que puedan se le agradece. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones a través de la palabra, y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, vamos una vez más a tratar de descubrir y ver las operaciones del espíritu farisaico. Y ya sabemos que la lectura que he usado en estos últimos 2 domingos ha sido Mateo capítulo 23, donde el Señor le dedica completamente un capítulo a los fariseos. Gloria al nombre del Señor. Hemos hablado algunas cosas de interés para la iglesia acerca de cómo opera este espíritu, y algunas cosas son tantas que hemos dejado de decir, pero hoy quisiera abarcar un poco acerca de lo que busca el espíritu farisaico, lo que busca el espíritu fariseo. Como ustedes saben, todos los espíritus enviados de Dios se rebelaron contra Dios a favor de Satanás, se rebelaron con Satanás contra Dios. Ellos a su vez buscan el mismo fin que quien los preside, quien los dirige. Ustedes y yo ya hemos sabido que este enemigo se rebeló contra Dios, y la Biblia describe cuál era su objetivo. ¿Cuál fue el objetivo del enemigo según los profetas?
ser igual a Dios, cosa que es total y absolutamente imposible porque Dios no tiene par, es único. Pero en el pecado que se fraguó en su corazón se crea esta locura, y así es la misma tendencia y propósito del enemigo a través de las múltiples formas de operaciones espirituales contrarias a Dios. Siempre busca el objetivo de robar la atención en el hombre y en la mujer, que su atención la pongan en ellos y no en Dios. Cuando el enemigo hace esto, que un hombre se rinda ante él, esto es lo más cercano al trono de Dios, el corazón del hombre, la atención del hombre. Porque ustedes y yo sabemos que Dios está en muchas cosas y hay otras tantas que desconocemos, pero entre las cosas que conocemos básicamente, Dios está en el tercer cielo, ¿verdad que sí? Según lo que hemos entendido. Debe haber en el tercer cielo una multiforme de cosas extraordinarias que desconocemos, pero cuando se nos ha revelado en la Biblia de lo poco que tenemos del cielo, en una de las tantas esferas que deben haber, dice que Dios estaba sentado en un trono alto y sublime. Un trono alto y sublime. Ya nosotros, viendo la tendencia de los hombres, sobre todo los del pasado, que un rey necesitaba un palacio y que en su vez en ese palacio había un lugar, el más emblemático del palacio, y en ese lugar emblemático del palacio el rey tenía su trono. Satanás sabe esto, que Dios opera de esta forma, que Dios siempre su trono está elevado, para que la gente pueda saber que por encima de Dios no hay nada. Esto es la construcción y la manera. Ahora bien, aquí en la tierra, ¿qué es lo más parecido al trono de Dios? ¿Qué es lo más parecido al trono de Dios aquí en la tierra? ¿Jerusalén? No. ¿El templo? No. ¿Qué es lo más parecido aquí en la tierra al trono de Dios? El corazón del hombre. Entonces, como Satanás sabe que no puede, si cuando lo intentó se reveló en las primeras esferas de la creación, no pudo ni siquiera llegar y surcar todo el segundo cielo. Imagínense, él no va a ir al tercer cielo a quitarle el trono a Dios porque no puede. Donde él se reveló, allí se le sentenció y se le ajustició. Por eso todo quedó en el caos que Génesis 1:1 registra. Como ya él sabe que no puede, aunque lo sigue intentando, él sabe que no puede, pero él busca la manera de encontrar alguna forma de sentir ese alivio, que de seguro sí, él sabe lo que se siente en el trono de Dios porque de seguro estuvo allí. No como Satanás ni como el diablo, sino como Luzbel o Lucifer, porque este fue el nombre que le otorgó su padre, su creador. Entonces, como él sabe cómo es el trono de Dios y todo lo que esto representa, él sabe que el lugar en la tierra más parecido al trono de Dios es el corazón. Por eso es que cuando Dios llama a una persona no le puede entregar sus manos y sus pies, su bolsillo y su cabeza. Tiene que entregarle primero y principal el corazón. El corazón, dice la Escritura, que él mana la vida. Cuando entendemos la palabra corazón en el contexto del ser triuno, entendemos que está en el alma. En el alma. Y para que Dios se centre, fíjense cómo es la cosa. Satanás, como no se puede sentar en el lugar de Dios, al tercer cielo, tampoco se puede sentar en el lugar del corazón de un santo. Porque el corazón de un santo, ¿qué está vivo en el corazón de un santo? El Espíritu. Y ustedes saben que el Espíritu es el asiento de Dios. Pero como él no se puede sentar en el tercer cielo, en el trono de Dios, no se puede sentar en el corazón de un santo porque está en el Espíritu y él no puede accesar a esos códigos, entonces él se sienta en lo más parecido que tiene el hombre, que es el trono de Dios. Es el alma de la persona, el corazón. Ahí sí se puede sentar. Es la que él trata de influenciar para apoderarse. Todo esto es el preludio para entender que el espíritu religioso, el espíritu farisaico, busca esta misma atención y este mismo objetivo.
de que el hombre que dice venir a la iglesia, adorar y servir a Dios, quede clonado, quede frisado, quede atrapado en las redes del farisaico, del espíritu religioso, y no adore ni sirva a Dios. Como él sabe que los de allá afuera ya están en sus manos, entonces el espíritu farisaico, entre las cosas que hemos dicho, le dije que opera ¿dónde? ¿Dónde opera el espíritu religioso de los fariseos? La iglesia. En la iglesia, llámese el nombre que tenga los distintos grupos cristianos, no importa si está debajo de una palma, si está debajo de una losa de porcelana, de lo que sea, donde estén dos o tres, el enemigo a través del espíritu farisaico va a querer operar, va a querer que no se le rinda servicio a Dios, sino que los que vienen a servirle a Dios en espíritu de alguna forma sean influenciados, ir siendo anonadado esa intención, ese deseo, y poder en algún momento cometer pecado, porque Él no se puede sentar en un trono limpio y puro. Por eso decimos, por razones de sobra, que ningún cristiano puede ser poseído por el enemigo. Los cristianos son influenciados por el enemigo. De la influencia se puede pasar a una posesión, porque de la influencia las personas van a cometer pecados, y los pecados es el portal de Satanás para sentarse en el corazón, en el alma de una persona. Entendido este punto de que el enemigo no se puede sentar en nuestro espíritu, ¿por qué? Porque es el asiento de Dios. Es más, ese lugar está inactivo cuando Dios no está. Por eso es que el enemigo no puede. Cuando Dios está es que el hombre se activa. ¿Cómo se activa? A través de la palabra. Cuando el hombre recibe la palabra, recibe el semen de Dios y crea ese nuevo elemento llamado espíritu vivificado conforme a la imagen de quien lo creó, de acuerdo a los dictámenes de Cristo. Ahora le toca al alma hacer que el espíritu tome control y tome dominio. En esta gran batalla en el ámbito de lo espiritual, de los espíritus que operan en contra del creyente, versión o sector, religión, entonces tenemos que el espíritu farisaico opera allí. ¿Y qué es lo que busca? Vuelvo y repito, busca la atención del ser humano, al punto de que usted puede entrar, o cualquier persona puede entrar a un templo y que adorar a Dios, si no están dadas las condiciones en esa persona de venir a adorar a Dios, y el servicio y las personas que le rodean tampoco se prestan para eso, entonces la gente pierde su tiempo, y la iglesia del Señor puede convertirse en un grupo más derrotado por el enemigo en el globo terráqueo. ¿Sabe la multitud de gente que se dice que ama y sirve a Dios y hacen lo contrario? Que no le tienen en primer lugar. Es bien posible que hoy alguien haya dejado de venir al templo por rendirle algún tipo de pleitesía a su mamá, lo cual la Biblia es la que nos da esa veracidad de hacer, de honrar al padre y a la madre, pero haciendo una cosa sin dejar de ser la otra. Más triste aún es aquellas o aquellos que teniendo sus madres muertas ya se marcharon, están esclavizados a ir cada tiempo a ofrecerle pleitesías y servicio a la tumba, pero cuando la tuvieron viva nunca hicieron nada por ella. Eso es necedad y aflicción de espíritu. ¿Qué te estoy diciendo y qué me estoy diciendo? Que si hoy tienes a tu madre viva, atiéndela, y si ya se fue, bueno, no esperes un día que se dedica al Señor para ir a esos lugares, ve otro día, porque el limpiar la tumba del padre y de la madre no está mal. El pintar y acomodar algunas cosas no está mal, porque al fin y al cabo ya está enterrado el cuerpo. Pero que alguien se esclavice y deje de servir y buscar a Dios porque tiene esto como prioridad es triste. Ahí está la influencia del enemigo, que empezó dándole una frialdad hacia las cosas de Dios, disponiendo estas cosas triviales como más importante que un servicio al Dios vivo. Y esto no es porque estamos en contra de la sociedad. De hecho, yo soy de los grupos de las personas, que creo que cualquier día es bueno para celebrar cualquier fiesta a Dios de alegría. Por eso algunos grupos dicen que no hay que celebrar ni día del padre, ni día de madre, ni día del niño, ni día de nada. Todos los días son el día de la madre, dicen algunos. Y efectivamente
todos los días que nuestra madre esté viva es un día especial. Pero en la sociedad, ¿qué día se le dedica a qué? Sí, incluso el día que se le dedica a las madres cuando la gente más se emborracha. Incluso algunas personas dicen: mamá, te trae un buen regalo, una lavadora para que me lave la ropa. Pero así de fútil es la mente de la gente. Pero esto de cambiar las cosas de Dios por las cosas efímeras o secundarias, empieza con el espíritu religioso, que esto es una idea extraña en la cabeza del creyente. Roba la atención de Dios y lo fija en otro que le trae satisfacciones momentáneas o algún tipo de alivio. El espíritu religioso es así. Él no satisface a la persona, él no satisface al hombre, pero él le da esa sensación, gracias ahí. Le da esa sensación de sentir que está en lo correcto. Dios nos libre y nos ayude a discernir la sutileza, porque es con sutileza que viene el espíritu farisaico. Ahora bien, trata de robar la atención. ¿Por qué hemos leído Lucas capítulo 18? Porque ustedes saben que el Señor Jesucristo se encontró, batalló y puso en su lugar a muchas personas. Puso en su lugar a muchas personas. A las personas con las que más se confrontó fueron los fariseos. Ya les dije las razones. ¿Por qué con ellos? Porque ellos tenían la élite de la religión y eran los que estaban más cercanos a Dios según la ley. El saduceo, muy lejos. El esenio, ni se diga. El celote, jamás. Pero el fariseo era una práctica. De hecho, si nosotros llegáramos de alguna forma a juzgar a Jesús según los grupos que estuvieron con él, ¿dónde lo ubique usted como grupo? Varón de Dios. Entre los fariseos y los simiesgos, que por eso Jesús no es fariseo. Si usted ubica, vamos a poner a los más religiosos, o a los que estaban al tapete, ponemos a los fariseos, a los saduceos y a los esenios, 3 grupos. Entre esos grupos, ¿dónde Jesús se encontraría con más comodidad? ¿Dónde se sentiría mejor? Entre los fariseos, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque ellos eran los más cercanos a Dios según la ley. Tenían muchas interpretaciones afines. Más, el Señor, como sabe que ellos son los que están de turno en el templo, le dijo: vayan a la cátedra de Moisés, al templo. Ahí se sientan los saduceos y los fariseos. Hagan todo lo que ellos os dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es ahí donde está el asunto. O sea, los fariseos decían bien, y hasta algunos estaban bien. Estaban bien porque cuando vieron la evidencia de Jesús, dijeron: no, estamos perdiendo el tiempo. Hicieron el cambio, solo que algunos, por la magnitud de la decisión, la orquesta y el puesto que eso le daba, tanto económica como de privilegios y aplauso, ellos no hicieron el cambio. Muchos se hicieron discípulos secretos de Cristo, y Jesús no tiene discípulos secretos. Quizás en etapa inicial alguien que no tiene la madurez suficiente o la fe que le convenza para aceptar a Jesús sin nacer de nuevo, le sigue Señor a tienta. Pero una vez que se encuentra con Jesús, como fue el caso de los fariseos y saduceos, en este caso los fariseos tienen que sencillamente seguirle o no seguirle. El Señor es así. Así que aquellas personas que piensan que voy a agradar a Dios, voy un domingo a la iglesia y llevo una ofrendita y para que Dios se sienta contento. Dios no necesita ofrendita ni que nadie vaya a sentirse contento. Dios tiene cientos de miles de millares de seres que desconocemos, eternidades pasadas, futuras, presentes, que usted quiera que le adoran y le sirven día y noche. Lo que Dios quiere es bendecirnos a nosotros. Entonces la forma en que Él nos bendice es de acuerdo a sus preceptos y conceptos que Él ha establecido. Porque Dios es un Dios de principio y de conceptos claros que ha revelado en la Escritura. Entonces, Jesús se encontró más con los fariseos y saduceos, porque incluso muchos de los que le seguían de manera secreta pertenecían a ellos. Y la conversa con Nicodemos en el capítulo 3 ni se diga. Pero el Señor denunció y vio lo que pretendía el espíritu farisaico, que ya para nosotros hay una operación farisaica que es otra de las patrañas y artimañas de Satanás para robar la atención del ser humano. Como no puede sentarse en el trono de Dios, en el tercer cielo,
no puede sentarse un espíritu vivificado en el hombre, entonces se siente en el alma de las personas. Y como sabe que nosotros todavía seguimos siendo alma, un alma que está siendo procesada, entonces trata de robar la atención para que nosotros seamos absorbidos por estas artimañas y patrañas. Mírese la forma extraordinaria en que nuestro maestro dispuso esto. Qué cosa tan extraordinaria la de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él habló de estas cosas y lo dispuso de la manera, algunos dicen que irónica. Era la enseñanza que se necesitaba. Era la forma que se necesitaba. Es más, el Señor al que le dice, la blasfemia contra el Padre se le perdona, la blasfemia contra mí se le perdona, pero quien blasfeme como lo estaban haciendo ellos, ese grupo específico que estaba, cuando le dijeron a Jesús que echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, dijo, esa blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada ni en esta ni en ninguna generación. No es que cuando ellos fueran a nacer o fueran a la eternidad van a ser perdonados, no. Ninguna generación de los seres humanos que blasfeman contra el Espíritu Santo es perdonada. Ahora, no es tan simple como algunos piensan. Que este blasfemó contra el Espíritu Santo, primero y principal, que la gran mayoría, o yo creo que nadie tiene esa medida de saber quién blasfemó contra el Espíritu Santo. Y luego hay que ir al contexto de lo que Jesús está diciéndole, porque se está refiriendo a los fariseos, que le dio evidente, suficiente y grande, explotándole las verdades en la cara de que él era el Mesías, que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con el Espíritu Santo, y ellos obstinadamente, odiosamente, religiosamente dijeron no, porque así es el espíritu religioso. Puede ver lo que vea de parte de Dios, pero si no es de acuerdo a su concepto, no lo acepta y no lo capta, no lo entiende. Jesús, entre las denuncias que hizo, nos va a contar una parábola, y gloria al Señor que Lucas, que no era discípulo apóstol del Señor, ni siquiera era judío, escribió, y gloria a Dios que el Señor no tiene problemas con esos, con las distintas personalidades que vienen, razas, culturas y formas. Por eso usted y yo nunca debemos menospreciar a nadie. Amén. Sea por raza, sea por formas físicas, sea por grados intelectuales, sea por extracto social, nosotros debemos atender a todas las personas con el respeto que cada quien se merece. Amén. Incluso les he dicho, si una persona está vestida de blanco y tiene pulseras en la lengua, usted no tiene que menospreciarlo, ni satanizarlo, ni maldecirlo. Nunca, no debemos maldecir a nadie. Pero mucha gente tiende con licencia cuando ve una persona enmarcadamente o vestida de negro, que el satanismo ya pasó de moda en las sociedades públicas, pero está en los secretos. Esa es una de las sectas más básicas de Satanás. Pero en su tiempo, cuando se manifestó por acá, quizás al final de los 80, la gente sabía que la gran mayoría de la gente que se pintaba uñas de negro, se dejaba crecer el pelo y se vestía de negro con botas negras, decían, este es un satánico. Pero ahora vinieron unos más diplomáticos, bien hechores, ricachones, carros nuevos, bonitos, vestidos de blanco, y la gente ahora también le tiene miedo al blanco y le tiene miedo al negro. El cristiano no, amén. Tiene que bendecir a todos y tratar a todos por igual. Pastor, ¿y si me da una comida? Usted le clama al Señor Dios Todopoderoso, que es su jefe, y si usted está casi muriéndose de hambre y el Señor no te dice nada, antes bien dice, con acción de gracia comienza todo alimento, te clama y ora al Señor. Pero eso sí, no te metió en este tipo de casa buscando comida por allá, porque hay evangélicos que también son locos, y algunos medio locos y otros trastornados, y de todos hay. Que el Señor nos ayude a tener la mente de Cristo siempre. ¿Ven? Bueno, el espíritu farisaico, mire cómo el Señor dispuso que Lucas escribiera esto. Claro que quería decir que Lucas, siendo griego, no apóstol, y se cree que posiblemente no vio al Señor Jesús, escribió estas cosas. Pero ¿por qué no la escribe Mateo? Esta parábola. Mateo escribió muchas parábolas. Ustedes ven que prácticamente desde el capítulo 13 en adelante, muchas parábolas en Mateo, Juan, una que otra parábola de lo que el Señor decía de ciertas escenas. Marcos también, pero Lucas, que al igual que Marcos no eran apóstoles, entonces sencillamente escribió esta verdad, lo que hemos leído. Mire cómo dice el Señor.
a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién se está refiriendo el Señor Jesús en primera instancia cuando abre su boca para hablarnos de esta verdad? Según Lucas, a los fariseos. A los fariseos. Ellos confiaban en sí mismos como justos. ¿Por qué una persona puede llegar a confiar a sí mismo como justo? Porque tiene cosas que hace o cosas que tiene. Y esas cosas que hace y tiene le dan cierto poderío sobre los demás, o cierto estatus de superior, que era el caso de los fariseos y saduceos, que tenían las filasterías más vistosas, los flecos más anchados, incluso. ¿Saben lo que hacían ellos para no contaminarse con animales inmundos? De la gama de animales inmundos, todos los insectos son considerados inmundos. Ellos, cuando el Señor dijo, ustedes fariseos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello, no es una hipérbole, era específicamente su práctica. Ellos colaban su bebida, agua o lo que fuera, sobre todo el vino, porque ustedes saben que las uvas cuando están en sus efectos, cuando se maduran ya, traen la atención de los insectos y de mosquitos. Ellos colaban el vino extra super colado para que ningún mosquito entrara a su boca, porque ellos no querían ser contaminados comiendo animales inmundos. Pero se tragaban, dice el Señor, un camello. ¿Sabes lo que tragas un camello? Sin la joroba, le quitamos la joroba. Eso es muy tremendo, muy traumático, pero es el ejemplo que el Señor está poniendo de cómo ellos practicaban su justicia, cómo ellos practicaban el estatus que le daba esa superioridad, ese espíritu de raza superior. Raza superior, supremacista, gracias. Entonces ellos tenían este estatus. Por eso es que el creyente, no importa lo que tenga o lo que deje de tener, siempre debe ser una persona humilde. Porque como le sirve a Dios, y Dios es humilde en atendernos a nosotros, entonces como una persona llamándose cristiana puede ser soberbia. Eso es incompatible con el carácter cristiano. No importa el puesto que tenga, los grados que tenga, los años que tenga, lo que tenga. Si es una persona soberbia, está desviada de Dios. Y la soberbia se parece mucho al carácter del pecado originario, que es la rebelión. De repente si miente, es un pecado terrible. Pero quien menosprecia a los demás por soberbia, por orgullo, esto se parece a Satanás y a sus secuaces. En este caso el espíritu religioso de los fariseos es así. Mire, cuando la gente se cree justo en sí mismo, ¿qué es lo que hace? Menosprecia a los demás. Menosprecia a los demás. Dios nos libre de nosotros entrar en estas pretensiones del espíritu religioso, pero aquí está la parte sutil. Esto es muy sutil. Cualquiera puede captar algún tipo de aire de influencia del espíritu sutil de los fariseos. Como yo sé, y como el Señor sabía, que esto no lo iban a entender de buenas a primera con esta introducción, porque el verso 9 del capítulo 18 de Lucas es la introducción. Él entonces lo va a graficar, lo va a poner de una manera muy sencilla que cualquiera lo puede entender, y esto es lo extraordinario del Señor y de la palabra. Siempre ha sido así. Que algunos dicen, no, a mí me gusta lo sencillo de la palabra, y está bien, ellos lo van a encontrar. Pero hay otras personas que les gusta lo profundo de la palabra, y ahí está también. El que le gusta lo sencillo no puede menospreciar al que le gusta lo profundo. Pero la pretensión es al revés. Resulta que la gran mayoría de los que les gusta lo profundo menosprecian a lo sencillo. ¿En qué consiste el menosprecio? Que no le pueden prestar atención ni un segundo de oído para oír lo que una persona dice, que no tiene la profundidad que él o ella puede haber alcanzado, pero que al fin y al cabo le tiene de Dios y le sirve de Dios. Y como Dios habla hasta a través de una burra, ¿cómo que no puede hablar a través de una mente de un hombre sencillo? Es más, por lo general habla así, más a través de un sencillo en cuanto a enseñanza, no sencillo de carácter, que una persona de profundidades en la teología, porque es bien fácil irse solamente a la letra de la palabra y convertirse en una biblioteca andante, pero sin espíritu vivificado. Como decíamos, unción sin mensaje, ¿se le olvidó? Unción sin mensaje es fanatismo, y mensaje sin unción,
legalismo y entra en un conjunto de cosas que pudiera entrar la religión. Bueno, el Señor entonces lo va a graficar. Gloria al Señor que Dios es así. Hablaba cosas sencillas y hablaba cosas profundas. Usted y yo, se supone que en las primeras etapas de nuestra vida como creyente estuvimos en las cosas sencillas. Ya debiéramos ir pasando las cosas profundas, porque efectivamente debe haber ese deseo, esa entrega, esa búsqueda. Al punto de que para Dios no es de satisfacción ver que una persona después de tanto tiempo en el Señor es un enclenque espiritual. Pablo denuncia eso, y el escritor a los hebreos, que pudiera también haber sido Pablo, dice que yo le quise ver la vianda, quería darle una comida fuerte, pero todavía están de lechita. Y esto es triste, porque quería hablarle de los pactos, de las revelaciones, de cosas extraordinarias, porque resulta y acontece que mientras más conocimiento en el espíritu, no en el intelecto, usted tiene acerca de las cosas de Dios, de lo eterno, más se prepara usted para ir. Mientras menos usted conoce, más se amaña las cosas naturales, al punto de la gran mayoría, yo se lo he dicho y se lo diré hasta el cansancio, que yo he visto a creyentes perder la última batalla de su vida en el hecho de muerte. ¿Cómo que en el hecho de muerte vas a dudar? Porque siempre dudaron. Solo que en la parte inicial de su sencillez, sentarse, levantar la mano, de ir y venir, sin ningún tipo de compromiso, era imperceptible. Pero cuando está en el lecho de muerte, todo el que pasa por una experiencia cercana a la muerte, no le queda de otra. No hay San Caralampio que lo ayude, San Chucutrú, ni X, ni Y. Es Dios y Él. Dios, Él y los demonios. Los demonios, los ángeles y la persona. Pero o los ángeles se fortalecen con mi fe, o se debilitan con mi duda y fortalezco a los demonios. Y muchos pierden la batalla porque siempre anduvieron por los senderos de lo sencillo en cuanto a la escritura, no de carácter, y en cuanto al compromiso con Dios, eran ocasionales, intermitentes. Eso no sirve para la gran batalla a la cual cada uno de nosotros se va a enfrentar. Distintos frentes de batalla. Cuando Pablo le tocó ese hecho, ¿se acuerdan donde escribe a Timoteo? Pablo estaba temblando. Timoteo, ven acá, ponme porque tengo un poco de frío, no quiero que me dejen solo, ayúdenme, oren por mí porque estoy... Timoteo, yo estoy preparado. Me espera la corona de vida. Estaba seguro, ¿quién más que Pablo? Que nunca anduvo en la sencillez desde el principio. Cuando el Señor lo derriba a tierra, se fue a meditar profundamente en oración y ayuno para todas estas cosas que ahora enseñó. Que algunos piensan que Pablo empezó a escribir de ahora a luego. Empezó a dar su testimonio, sí. Pero para enseñar estas cosas se preparó, creo que más de 15 años de una preparación y una entrega y una búsqueda extraordinaria, lo cual le llevó a escribir estos 14 escritos del Nuevo Testamento, incluyendo a Hebreos. 13 pues. Ok, entonces el Señor nos va a graficar esta forma, de esta manera, nos va a poner como ejemplo dos extremos de sociedad en la cual él se movía. Por cierto, uno de los que sirvió al Señor, que escribió el Evangelio de Mateo, era publicano. ¿Se acuerdan de dónde el Señor llamó a Mateo? Llamado también Leví. Estaba sentado ¿dónde? El banco de los tributos público, publicano. De allí viene la palabra publicano. Ese título de trabajo que ya para este momento, cuando el Señor le está usando, decirle publicano a alguien era decirle ladrón y pecador. Era como en algunos casos se puso de moda en ciertas esferas, se ha cambiado un poco en nuestra sociedad, pero antes de decirle a uno, este es un político, ¿qué le estaba diciendo? Me vas a venir con esa política también. Aquí la palabra publicano significa específicamente eso, una persona despreciada, una persona consumada en el pecado. ¿Por qué los publicanos eran considerados así? Porque se rebelaban contra los hebreos, la nación de base, y se convertían para ser aliados de sus enemigos, los romanos. Y bueno, como era un puesto de mucho dinero, entonces algunos seguían manejando la idea que manejan la mayoría de los políticos: no me des nada, ponme donde hay, que yo resuelvo. Eran los publicanos. Bueno, el Señor va a poner los dos extremos. Mire cómo dice acá: dos hombres subieron al templo a orar. Extraordinario. No hay problema. Dos hombres subieron al templo a orar. Es bueno que usted tenga eso como una buena costumbre.
bien sea el templo donde nosotros nos reunimos o algún rincón en su casa donde usted se encuentra con Dios. O quizás no tiene una casa para encontrarse con Dios en algún rincón porque no puede, pero en el cuarto debe haber un rincón. No tiene cuarto porque hasta el cuarto no es suyo. Bueno, la cama. En la cama tiene que haber un espacio. En algún lugar usted puede construir un templo, porque gloria al Señor, ya nosotros no vamos a templos físicos, sino que donde nos postremos a adorar a Dios es importante y bueno, pero sí es bueno como disciplina que usted tenga esto a bien, tener en su casa un lugar asignado para Dios, donde usted puede encontrarse, orar, clamar a Dios, sin caer en rituales ni cuestiones religiosas, que si yo no oro en mi cuarto, Dios no me oye. No. Dios te oye donde sea, cuando se clama con fe. Pero en disciplina y en orden es bueno tener un lugar asignado donde usted ore. Me ha gustado mucho la idea de algunos varones que han tenido a bien construir una casa desde la nada y dicen, yo voy a construir aquí un lugar de encuentro con Dios, y lo hacen, alfombran ese lugar, le ponen aire y Z, y es el lugar donde ellos se encuentran con Dios. Qué bueno sería si usted y yo tuviéramos esa posibilidad de construir una casa desde cero y tener tanto espacio que de los espacios más emblemáticos de la casa se lo entreguemos a Dios. Amén. Pero si usted no lo tiene, tiene el templo. Si usted no tiene el templo, tiene la cama, tiene un rincón. Si no tiene nada, como alguien pudiera estar en alguna parte recibiendo este mensaje, no tengo nada, ni siquiera una cama, tienes tu corazón. Amén. Bueno, el Señor está hablando del templo físicamente, eso sí. Y dice que subieron al templo eran 2 hombres, pero vamos a ver que los identifica. Uno era fariseo. ¿Están leyendo conmigo? El verso 10 del capítulo 18 de Lucas. Uno era fariseo y el otro. Entonces ya están descritos los 2 hombres que subieron al templo. Entonces no hay problema en que cualquier persona pueda ir al templo. Así que, gracias a Dios, no hay problema con eso en Latinoamérica, pero todavía en Estados Unidos, en algunas partes de Europa existe de que hay iglesias para negros e iglesias para blancos. En ciertos estratos de la sociedad alta de esos países, de esas sociedades de ciudades, no entra cualquiera de esos templos adornados incluso con oro, sino las personas tal de apellido tal que tienen tal o cual descendencia de hombres que pertenecen a esta iglesia, dicen yo, a esta iglesia, clasificando la iglesia como un sector, lo cual la iglesia no es un sector, es el cuerpo de Cristo en toda la tierra. Pero entonces este fariseo y publicano vienen al templo a orar, vienen a orar. Por eso el Señor dijo, ustedes habéis convertido mi casa en cueva de ladrones, pero mi casa, casa de oración es. Por eso es que siempre lo que nosotros incluimos en nuestro servicio tiene que estar implícito en la oración. Por eso, gloria al Señor, velamos para que los cánticos que se entonan sean en ese orden de idea de que Jesús sea exaltado, de que al decir su nombre estamos orando a través del cántico, que la oración sea la que matice todos nuestros servicios. Antes era de tanta relevancia la oración en los servicios, en nosotros que teníamos un culto asignado para la oración, se llamaba el culto de oración, donde veníamos a orar las 2 horas, un momento todos de rodillas, un momento todos de pie, un momento todos participando de oraciones y peticiones, lo cual en el nombre del Señor en algún momento aquí lo vamos a establecer, porque eso trae mucho provecho al Espíritu cuando nos dedicamos única y exclusivamente a la oración. Bueno, el Señor está dando por cierto, subieron al templo, correcto, fueron a orar, correcto, fariseo y publicano, no hay problemas. Pero aquí está la descripción, la radiografía interna que el Señor va a hacer de los fariseos. Dices, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Allí se está describiendo este hombre lo que hay en su corazón y de qué manera el Señor lo está poniendo. Fíjense cómo claman el espíritu farisaico. Como le dije, que a él le gusta siempre los primeros lugares, le gusta siempre los lugares emblemáticos. Por eso siempre el humilde, incluso el que ya es humilde de corazón, siempre está en los últimos puestos y siempre dándole la oportunidad a otro. Ahora no están en los últimos puestos esperando que le exalten,
No, está en el último puesto porque era lo que vi, se sentó allí, no hay problema. El donde se siente está bien porque él viene a adorar a Dios y Dios está en cualquier lugar. Pero el fariseo no, el fariseo siempre quiere el primer lugar. Siempre quiere el primer lugar. En cierto momento que estábamos yendo a predicar a cierto lugar, hicimos un grupo de predicadores evangelísticos, se llamaba el Escuadrón Candela. Eso se lo puso el pastor Bernardo a nosotros. Pónganle Escuadrón Candela porque teníamos días poniéndole el nombre, ¿no? Querían el trueno azul, otro las aguas mansas, el otro el río suena. Cuando yo póngale el Escuadrón Candela y listo. Y se quedó así. Entonces íbamos a cierto lugar a predicar, por cierto lugar minado por Satanás de San Felipe, 3 días yendo hacia aquel lugar, pueblo remoto, que teníamos que irnos a las 2, 3 de la tarde para llegar a las 6, una vez que entrábamos de la ciudad hacia el pueblo. Y recuerdo que se trabó una pelea entre los que íbamos, que ya estaban enseñados para acceder al primer lugar. Resulta que una persona quería tener el lugar de estar sentado en la ventana para que le pegara la brisa y viendo el panorama, otro tenía que quedar en el centro. Y resulta que el que quería la ventana se adueñó de la ventana del carro ajeno, que por cierto no era de él. Y hubo una disputa y una pelea. ¿Cómo se resolvió el problema? Diciéndole, pero cédele el lugar a tu hermano. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Y tú te vas de aquí para allá a la ventana y yo me vengo de aquí para allá a la ventana. Pero hasta en esta simpleza se ve el orgullo y el querer siempre los mejores lugares. El mejor lugar. La mejor tajada de la torta es mía. La que está ya medio mojada que está en la nevera, que se la coma ella. Siempre lo primero para el fariseo. Aquí está el fariseo puesto en pie, en lugar emblemático, puesto en pie. Si por lo general cuando la gente clama y llora se postra, pero él quiere que lo vean, él quiere que lo aplauden, él quiere que lo reconozcan y él sabe que lo que no se exhibe no se vende, entonces tiene que exhibirse. Y puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. El Señor lo describe de manera muy diplomática, oraba consigo mismo. ¿Dónde estaba Dios en el corazón de ese hombre? ¿Dónde estaba? Si vemos al fariseo, ayúdenme a encontrar a Dios en el fariseo, porque sí está, pero vamos a ver dónde ustedes lo captan. ¿Dónde está Dios en el fariseo? Pues el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Dónde estaba Dios en el fariseo? En la lengua, en las palabras. Porque así es el espíritu farisaico. Él no le estorba nombrar a Dios. Es más, Dios es el gancho número 1 porque es el espíritu que opera en la parte religiosa. Le dije cuando describimos un poco. Entonces, él no tiene problema. Por eso les decía que cuando este tipo de espíritu inunda ciertos grupos cristianos, es bien difícil de echar fuera porque ellos no se van en el nombre de Jesús y ungiendo a la gente y zapateando y amarrando a la gente. No, ellos están sentaditos en primera banda, limpiecito, con su Biblia bien grandota y están finos. Eso no se van con gritos. El que está influenciado de este tipo de cosas no se van tan fácil porque ellos incluso pueden nombrar a Dios. Por cierto, hay algunas personas que tienen y ven como horroroso, no entienden que Satanás nombra a Dios. ¿Los espíritus pueden nombrar a Dios? Sí. Hay evidencia en la Biblia, no es un concepto sacado de la escritura, de cosas que uno especula, no es un concepto bíblico. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en la ciudad de Filipos? Cuando iba todas las tardes o las mañanas a hacer oración a la parte del río, ¿quién le salía al encuentro? Una joven poseída, y como no hablaba ella, hablaba era el demonio. ¿Y qué es lo que decía el demonio? Y estos hombres son hijos del Dios viviente, quienes os anuncian el camino de salvación. El demonio se convirtió en predicador. Sería bueno que los sinvergüenzas que eran los dueños oyeran esto y se convirtieran, pero no era así, no es así. Aunque les voy a decir, yo les he contado cosas que son extraordinarias, pero que suceden, tal como esto. Mire, yo puedo especular que posiblemente alguien oyó a esta mujer que estaba buscando a Cristo detrás de una tienda, comprando su par de zapatos, y oyó, oye, hijo del Dios Altísimo, ¿quién será ese Dios Altísimo? Y se encontró con Jesús, porque les he contado que hay personas que se han convertido al Evangelio y no les predicó ningún evangelista, ningún hermano, ningún consagrado, les predicó un grupo, chupando su tabaco, por cierto. Y le predicó, le dijo: aquí tú no tienes solución, yo no te puedo solucionar.
Tú tienes otra cosa, ve a la iglesia tal o de tal pastor tal y oye lo que te va a decir, esta es tu solución. Y así sucedió con mi hermano Cabrera, uno de los que tiene la iglesia más grande en Buenos Aires, que él, buscando en desesperación a Dios, llegó a la casa de un brujo y el brujo le dijo que no tenía solución para él sino en la iglesia del Señor. Entonces el espíritu farisaico puede nombrar a Dios, y más en este camuflaje, en este maquillaje, en este ropaje de religión, con más razón. Si esa pitonisa debió haber sido una persona sensual o algo extraño porque así era atractivo para los clientes, tenía esta voz exquisita de decir: estos hombres son hijos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Se convirtió en Juan el Bautista, precursor de Pablo y de Bernabé o de Silas. Lo cierto es que el espíritu religioso no le estorba nombrar a Dios. Que canten para Dios, está tranquilo. Que digan cosas de Dios, le está tranquilo. Pero en algún momento, cuando se le descubre y se le golpea su estructura, es donde ellos se manifiestan y se llenan de ferocidad. Pero aquí el Señor está describiendo cómo el espíritu farisaico se instala en el trono, o mejor dicho, en el altar de Dios, y puede operar desde allí. Entonces, en el fariseo, dice el Señor, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, sí, él no tiene problema, por eso el Señor dijo: escúchenlo, ellos enseñan la ley de Moisés. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Aquí está fluyendo de su corazón lo que hay en el corazón. Jesús dijo: de la abundancia habla la boca. Entonces hay personas que ya no necesitan hablar para uno saber cómo se comporta. Nada más al verlo, la soberbia ya es tan aguda en ellos, ya es tan espesa en ellos, que no necesitan hablar. Al verlo uno sabe que la soberbia matiza ese hombre. Porque hay personas así de complejas para entender, que no hablan mucho, pero por eso no son humildes, que antes se tenía ese concepto. Si una persona anda calladito y ni siquiera quiere pisar duro para no golpear el piso, oh, está consagrado. Posiblemente no quiere ni tocar el piso porque se va a contaminar, no quiere abrir los ojos para verte a ti para no contaminarse. Posiblemente su corazón está cargado de tanto poderío, de tanta soberbia, que no quiere ni siquiera hablar con los demás para no contaminarse. Bueno, este hombre tenía a Dios en sus labios, le daba gracias a Dios, está correcto, pero aquí viene mezclando las aguas. Gracias a Dios porque no soy como los otros hombres. No soy como los otros hombres. Qué triste y qué lamentable, porque ¿quién ha dicho que usted y yo somos diferentes a nuestros hermanos en cualquier parte de la tierra? Todos los hombres y las mujeres le sirven y aman a Dios, y todos necesitan respeto. Así como nosotros respetamos, deben respetarnos, y como nos respetan nosotros también, y ver a las personas tal cual. Aquí él se está diferenciando, está diciendo: yo no soy como los otros. Yo no soy como los otros. Como los otros hombres. Yo soy una clase exclusiva, creada quizás no al sexto día, no sé a qué día fue creado los fariseos, quizás al 14 día. Todos los hombres fuimos creados al sexto día. Dios creó una cepa matriz y de ahí venimos todos, y todos necesitamos de Dios y los unos de los otros. Amén. Amén. Por eso la iglesia es diversa y tiene que haber acceso para todos. No podemos ser exclusivistas ni sectorizar a la iglesia. Triste de aquellos que lo hacen, creando divisiones en la iglesia y problemas en la iglesia, al punto de que algunas personas que quieran acceder al servicio tienen que pensar, ser, vivir como ellos dicen, si no, no pueden. Entonces no están siguiendo a Cristo, sino al hombre. Que Dios nos libre y nos ayude de caer en estos errores, de creernos superior a los demás. Él le da gracias a Dios, se cree que no es como los demás, y entonces viene la acusación, porque siempre están buscando el problema en los demás. Si usted ve a una persona que dice: yo soy así por fulano, ya usted sabe que ahí está la influencia de los fariseos. Yo hago esto por perenceo, yo no puedo hacer lo otro por... Ellos viven vidas extrañas, ¿no? Cada quien tiene que vivir su propia vida en Dios. Cada quien tiene una esencia, un llamado, una forma. Pero este hombre describe que él no es como los demás, que los demás son ladrones, injustos,
adúlteros, incluso ahora toma como ejemplo al publicano, ni siquiera como este publicano. Aquí estaba sacando este hombre lo que había en su corazón. Sabe que en las oraciones que la gente hace en público se reconoce qué es lo que hay en el corazón de la persona. Y es importante cuando oímos a las personas orar, quizás por primera vez uno se va a equivocar, le da nervios, pero cuando ya las personas son pan corridos en la iglesia y ya